Tiene la palabra la autora del proyecto, la diputada Juana Fernández. Gracias, señora presidenta. El presente proyecto tiene como objeto declarar de interés educativo y cultural la película Argentina 1985, solicitando que el Ministerio de Educación de la provincia adopte las medidas adecuadas tendientes a incentivar que en todas las escuelas de nivel medio de Catamarca se proyecte el film que aborda la historia real de Julio Estracera, Luis Moreno Ocampo, durante el juicio de las juntas militares contra comandantes de la última dictadura militar que gobernaron en Argentina entre 1976 y 1983 por crimen de lesa humanidad. El pasado 29 de septiembre se estrenó en los cines del país Argentina 1985. La película transcurre durante el llamado juicio a las juntas que se desarrolló 2 años después del fin de la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país entre el año 1976 y 1983. Está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Estracera y Luis Moreno Ocampo, quienes fueron los encargados de investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos. Los letrados usaron como base probatoria el informe Nunca Más, realizado por la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, creada durante la gestión del expresidente Raúl Alfonsín. La película no solo recrea el clima de la época de uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, sino que también se adentra en la mente y el equipo judicial que protagonizó uno de los episodios más importantes de la historia argentina. Argentina 1985 es una coproducción de la Unión de Ríos, Kenia Films, Infinita Hills, Amazon y Studios, y sus productores son Axel Kuchenavsky, Federico Posternak, Agustina Jambi Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Caravente, Chino Darín y Victoria Alonso. A cargo de la producción ejecutiva se encuentra Cindy Temperman y Finn Hill. El film se selecciona como una de las competencias internacionales en el Festival de Venecia, donde recibió el premio de la Federación Internacional de Críticos a la mejor película y en mención especial por parte de la Asociación Mundial Católica de Comunicación, quienes expresaron una obra de gran trascendencia, la primera película en narrar el delicado proceso que sancionó la transición democrática del país, capaz además de convertirse en un poderoso mensaje de preservación de la memoria y el valor de la democracia. Han pasado 36 años desde aquel 9 de diciembre de 1985, cuando se dictó la sentencia en el juicio de las juntas militares por crimen de lesa humanidad, donde 5 de los 9 integrantes de la Junta fueron condenados por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde aquel 24 de marzo de 1976. El expresidente Alfonsín había prometido en la campaña electoral de 1983 que se iba a realizar el juicio, mientras que el candidato del peronismo, Ítalo Duder, aceptaba la autoamnistía y declarada por los militares que no podrían ser juzgados. Fue en la primera semana del mandato del expresidente Raúl Alfonsín que estableció que el juicio de los responsables de las violaciones de los derechos humanos lo realizaría el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que la instancia de apelación debía ser la Cámara Federal de la capital. En septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comunicó a la Cámara Federal que no iba a emitir sentencia en las causas que se habían iniciado en diciembre del 83. Fue entonces que la Cámara Federal se abocó, tomó el control del juicio y ordenó que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas le enviara los miles de fojas de expedientes en aquella misma ocasión, donde la Cámara Federal fijó el inicio de las audiencias. Ante el juicio a la Junta, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la CONADEP, que recogió unos 10.000 casos que ilustraban el plan criminal de la dictadura. La comisión fue presidida por el fallecido escritor Ernesto Sábato, quien entregó el informe al presidente Raúl Alfonsín, que se llamó Nunca Más.
palabras que eligió Julio César Estracera para el cierre de su alegato. Los acusados fueron los generales Jorge Rafael Videra, Leopoldo Galtieri, Roberto Viola, los almirantes Emilio Macera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, y los brigadieres Orlando Agosti, Omar Garfiña y Basilio Lamidoso. La CONADEP había conseguido testimonio de familiares y sobrevivientes y reconstruido la maquinaria de la muerte que se instaló en los centros clandestinos de detención. Eso se transformó en una prueba sustancial para el juicio. La acusación corrió por cuenta de la Fiscalía de Estracera, quien nucleó un grupo de gente muy joven para recopilar pruebas. Conducía Julio Estracera y acompañaba por entonces un joven, Luis Gabriel Moreno Campo, como fiscal adjunto. Ante la enorme cantidad de delitos de lesa humanidad que reveló la CONADEP, Estracera adoptó un mecanismo que había sido utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos: elegir solo casos paradigmáticos. Fue entonces que la Fiscalía presentó 700 nuevos casos y la Cámara examinó 282. El juicio fue oral y público, lo que permitió darle transparencia al proceso y, sin embargo, no pudo transmitirse en vivo ante las presiones militares, aún con poder y con apoyo de diversos sectores de la sociedad. Hicieron que en tan solo se emitiera 3 minutos la imagen de cada audiencia y sin sonido. Sin sonido lo hizo ATC, la televisora estatal. Grabó todo el juicio, que forma parte del patrimonio histórico de la emisora. Solo la lectura de la sentencia fue transmitida en vivo por radio y televisión. Julio Estracera hizo su alegato y él mismo se convirtió en un manifiesto en defensa de los derechos humanos. Y al concluir manifestó: los argentinos hemos tratado de obtener la paz, fundándola en el olvido, y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugnó, nos cabe la responsabilidad de sino en la justicia. Esta es la oportunidad, quizás sea la última. Para cerrar, dijo aquella frase que quedó en la historia: señores jueces, quiero renunciar, y expresamente a toda la pretensión original que podría cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar la frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.